los aires, pero no es que están.
Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes, profe. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Nos queda una semanita, Sí, un minutito. claro. Ya la dominé. Ya no nos 30 minutos. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Qué gusto verles. Veo poquita gente. Acaban de Sí. ver el recurso, ¿verdad? Buenas tardes, profe. ¿Todo bien, don Steven? ¿Cómo te va? Muy bien, usted, profe, ¿cómo está? Todo bien, todo bien. Profe, estos días saludé a su hermana y todo. ¿Pero qué? Estos días pasé saludando a su hermana y todo que llegó. Casi no te entiendo. ¿Me escucha bien? Ahí No, sí. no, te contaba que estos días pasé saludando a tu hermana. Ah, sí, sí, me dijo. Me dijo, ¿cuándo fue que habló conmigo? Ayer. Creo que fue ayer que me dijo que había Ah, estado hablando conmigo. Ya ubicaste quién era. sí, sí. No, yo la ubiqué por el esposo, pero como él Ajá, no ha llegado últimamente, ella estuvo llegando ahí a comprar, ¿no? Ahí al negocio de nosotros. Él está como mal y eso, entonces. sí, claro. Qué bueno. Sí, sí, me dijo que habías hablado con ella. Ay, bueno, chicos, vamos a ver, esperemos porque ya es hora de que estén por acá. Vamos a ir los compañeros. ¿Ok? En teoría ya deberíamos estar por aquí. Solo un compañero me dijo que iba a llegar un poquitito tarde. Jason, que dice que le llovió y no pudo llegar de camino. En teoría, bueno, en teoría no, en la práctica, hoy tenemos la segunda exposición, ¿verdad? Tenemos tradiciones culturales coloniales en algunas regiones de América. Tenemos a Michael y a Gerson. Veo a Gerson, pero no veo a Michael. Gerson, ¿tú me dices? Sí, profe, buenas tardes. La compañera dijo que ya se está conectando. ¿Qué no saben? Yo no necesito. Yo necesito entonces a la compañera para que nos acomoden. Porque a ustedes les corresponde el tema, Eh, con la... la herencia colonial. Ajá, sí, profe, correcto. Un momento, profe, ya le Tradiciones, mandé. tradiciones coloniales en algunas regiones de América. Ah, bueno, ya llegó la compañera Michael. Recuerden Hola. que el trabajo escrito al correo, por favor.
Maestro, ¿cómo te va? Aquí, profe, un poquito ahí enfermilla, pero estamos aquí. Que me manden el trabajo escrito al correo, porfa, para empezar con la exposición de ustedes. Sí, profe, ya se lo envío. Perfecto. Listo, profe, me confirma. Listo, Le adelante. puse proyecto. Ujú. Que dio gripe en la peor semana posible. Profe, es que yo soy asmática, entonces a mí me dura más diferente. Y usted puede creer que no me han podido ni incapacitar ni nada. O sea, vea, profe, estoy tan indignada. ¿Sabe lo que me dijeron antier? Que no tenía nada. Y yo tuve que decir al doctor, yo no sabía que así respiraba siempre, Respira normal. que me faltaba el aire. ¿Viera usted qué cólera? Yo soy asmático también muchos años. Te entiendo a la perfección. Terrible, profe. Maigol, Dígame, profe. Ya se lo envié. tranquila. Vamos a ver. Si no estás en condiciones de exponer hoy, podemos pasar la exposición para la otra semana. Aquí no hay problema. Porque no queremos ni que te enfermes más, ni que te sientas mal, ni que la exposición quede cortada porque no puedes ni hablar. Yo he pasado por eso. Si ustedes me dicen que no tengo problema y los acomodo la otra semana, el día 8 tenemos la exposición de el arte colonial de Centroamérica de Gana. Podemos empatar las dos exposiciones de la otra semana, no es problema, yo trabajo la clase de hoy. Si no te sientes bien, me Profe, parece. no sé si qué opina Gerson, porque, digamos, yo puedo hablar, pero usted sabe, bueno, usted que me dice que sabe el asma. Tengo esa tos horrible ahorita y que ahoga y pues no sé si Por los mí, compañeros se vayan ofendidos si yo les estoy cada rato tosiendo, la verdad. No sé qué opina Gerson, porque él se preparó, ¿verdad? no, compañera, tranquila, por mí no hay problemas y pues, para otra semana, perfecto. Porque también me parece como que no es justo que estés ahí, aparte de que te sientes mal, que en algún momento estés haciendo la exposición y te vas a sentir mal con la exposición porque no te está saliendo bien, porque tienes que toser, por todo eso. Yo creo que ante todos somos personas, somos seres humanos, nos pueden pasar cosas, puede caer un rayo, llevarnos sin electricidad o que puedes tener una semana de exposición y que estás enferma. Yo no tengo problema, entonces no es problema siendo muy transparente con todos los compañeros, ¿verdad? No es que los chicos no se hayan preparado. Sí, mándenme el trabajo escrito, mándenme el trabajo escrito para adelantar yo con la revisada. Yo ya se lo mandé a su correo y no sé si había que adjuntar la infografía, el resumen y todo lo demás, o se lo mando por Teams. No, no, está bien, aquí ya me llegó el trabajo, no hay ningún inconveniente.
Perfecto, ¿verdad? Ok. Entonces, nada más, déjenme cambiar aquí el modo de presentación para empezar con el trabajo de hoy, que vamos a tener justo después de su exposición, pero como les digo, para los compañeros también, pues si alguno llegó un poquito tarde, la compañera Maidol no se encuentra bien de salud, ¿verdad? Está bastante pegadita de alma y pues en esas condiciones no la vamos a hacer exponer, ¿verdad? Entonces vamos a darle con el trabajo que sigue nosotros, que era lo que vamos a hacer después de la exposición. Queremos que cargue. Y el tema que vamos a trabajar el día de hoy es el de la sociedad colonial en América. Un segundo. Ok, vamos a compartirles por acá. Si el equipo deja, me avisan si está compartiendo. ¿Se está compartiendo, chicos? Sí, profe, sí se ve. Vamos a ver. Nosotros estamos en una etapa en la cual tenemos que ir haciendo un cuadrito mental, nos tenemos que ir haciendo una línea de tiempo mental en la que tenemos características de las sociedades europeas allá por el siglo XV, ¿ok? Siglo XIV, 1300, siglo XV, 1400, casi llegando al siglo XVI, 1500, donde después de la caída de Constantinopla a manos de los turcos, vamos a tener el corte de la ruta de las especies, vamos a tener a los musulmanes dominando la península ibérica, vamos a tener la reconquista española, vamos a tener a los musulmanes, a los árabes, llevando la pólvora, llevando la brújula, llevando la imprenta a Europa. Vamos a tener el desarrollo de técnicas de navegación, de astrolabios, de nuevas cartas de navegación. Vamos a tener a los portugueses circunnavegando África. Vamos a tener a los españoles atravesando la mar Océano, como le llamaban el Atlántico. Vamos a tener una confirmación de que las tierras con las que se encontró Cristóbal Colón allá por 1492 no solo no eran la India, sino que eran unas tierras, un territorio totalmente nuevo, que por ahí un alemán medio loco llamado Martin Welssenmüller estaba dibujando un mapa nuevo y le puso por nombre Tierra de América, por Américo Vespucio. Tenemos una consolidación del poder español en un territorio que hasta entonces había estado poblado por 100 millones de habitantes indígenas que llegaron hacía 12.000 años al territorio y que tenían una evolución cultural. Lo dijimos hace como 2 lecciones y lo reafirmamos hoy. La llegada de los europeos, sean los que sean, a América, era inevitable. Iba a suceder. Fueron los españoles, podrían haber sido los portugueses, podrían haber sido los ingleses, podrían haber sido no sé, italianos, yo puedo ser italiano, pero trabajando para la colonia española. El hecho es que el momento, el evento histórico de la llegada se dio. El español llega a estas tierras con un objetivo muy claro: enriquecerse y regresar a España convertido en un hidalgo, convertido en una persona adinerada. Ese sueño es un sueño de opio, es una quimera, fracasa. El español no consigue enriquecerse de una manera rápida, salvo unos cuantos, y tiene que quedarse aquí. El español no viene con su familia. El español viene buscando riqueza y fortuna y aventura, viene solo, lo cual hace que al dominar sociedades suceda lo que es inevitable en un conflicto, en un encuentro en que hombres solos derrotan a pueblos. Las mujeres se convierten en sus trofeos, en sus víctimas,
violaciones, mestizaje. Y después de ese proceso de asentamiento, de impacto, de choque, tiene que asentarse la marea. Esto es como cuando hay aquel escándalo, la lluvia, el viento, la tormenta, el huracán y pasa. Y hay que asentarse y empezar. A ese proceso en el cual ya la sociedad americana ha sido totalmente cooptada por el español, que ya la capacidad de resistencia militar de los aborígenes ha desaparecido. Cuando ya no pueden enfrentarse al poderío español, ha desaparecido o está en proceso de desaparición su cultura, esta es sustituida, esta sociedad que tenía 7.500 años, 8.000 años de existir, es sustituida por una nueva forma de sociedad. Una sociedad que combinará en su gran mayoría elementos europeos, porque son los que han ganado y son los que dominan, pero que tendrá algunos elementos autóctonos aún. A esto le vamos a llamar la sociedad colonial. No podemos decir que tomamos una forma de organización europea, la trasplantamos como con pala y la pusimos en América. No. Tampoco podemos ser tan ingenuos, optimistas, indigenistas, de decir que muchas de las tradiciones y de la sociedad previa sobrevivió. Tampoco. No podemos ser tan mezquinos ni tan chauvinistas de decir que la sociedad colonial es una sociedad europea trasplantada, ni tampoco podemos ser tan ingenuos de decir que la sociedad indígena sobrevivió. La sociedad colonial, ese mundo, ese nuevo universo que se va a crear a partir del asentamiento del español en América, y el portugués, el francés y demás, es un crisol, es una mezcla. Y vamos a hablar de esa sociedad colonial. ¿De qué características tiene? Particularmente española, portuguesa. Más adelante hablaremos de las colonizaciones no hispánicas, aquellas que hicieron, por ejemplo, ingleses, franceses, en sus intentos por dominar grandes territorios. Pero la sociedad colonial en América es un producto histórico. Obedece y responde a una realidad histórica muy específica que yo no sé si es única e irrepetible, pero sí que es muy particular. Obedece a esas características de esa España que acaba de derrotar a los árabes, que acaba de recuperar Granada, que acaba de terminar la Reconquista, que acaba de dominar y recuperar todo su territorio, que obedece a esa Portugal que también expulsó a los árabes antes que a los españoles, se consolida como un reino aparte y que desarrolla la navegación, y obedece a pueblos indígenas tan desarrollados y culturalmente avanzados como los aztecas y los incas, a otros que han desaparecido en el tiempo, ya cuando llegan los españoles como los mayas, y a otros que venían apenas en proceso evolutivo, en esa curva evolutiva, como por ejemplo las sociedades americanas. ¿Ok? Denme un segundo. ¿Ok? Que corresponden a esas particularidades. Cuando hablamos de la sociedad colonial, tenemos las instituciones coloniales. ¿Cómo se administra el territorio americano? Chicos, América es gigantesco. América es enorme. Es un continente que mide 42 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales el 90% le pertenecía a los españoles. Había que hacer de alguna manera, había que organizar todos esos vastos territorios para poder administrarlos. Chicos, Costa Rica es así. Costa Rica mide 52.100 kilómetros cuadrados y aún así lo dividimos en 7 provincias, en 84 cantones, en más de 1.300 distritos. Ahora imagínense ustedes toda
todo el territorio americano. ¿Cómo lo vamos a administrar? ¿Cómo lo vamos a distribuir? Y por supuesto, no podemos dejar de lado que hay una institución con un poder y con una importancia tan grande en la historia americana como nunca antes en la historia, la Iglesia. Yo quiero que desde ahora proyectemos y pensemos en esto. La administración española en América es una serpiente de dos cabezas. Una cabeza es la corona, reyes, y otra cabeza es la iglesia. Una serpiente, una quimera, un monstruo, un león, un tigre, un monstruo morado del saprissa, de dos cabezas. Tan importante es para América la corona como lo es la iglesia. Y en algunos momentos de la historia, la iglesia fue aún más importante que la propia corona. ¿Okay? Y por supuesto, no podemos dejar de lado lo económico. Deben, un segundo, lo lamento, pero tengo un audio que sí o sí tengo que escuchar. Deben unos segunditos. Ya estoy con ustedes, me disculpen. Deben mandar una información que me están pidiendo de dirección de carrera. Sí, en un segundito, ya, sigo con ustedes. Vayan digiriendo lo que les dije.
¿Listo, muchachos? Ya apagué el teléfono para que no me moleste más la directora. Ok, entonces, hablamos de las instituciones administrativas, de la bestia de dos cabezas y evidentemente del contenido material de la economía. Así que vamos a arrancar con las instituciones coloniales. Vamos a ver, chicos. Ahí estamos, ¿verdad? ¿Ahí se ve bien? Ahí lo vemos bien. Chicos, ¿se ve bien? Sí, profe. Sí, profe. Pregunta, les voy a hacer una pregunta que no va a ser importante ahora. Va a ser importante como dentro de 3 semanas. Como dentro de 300 años en el tiempo histórico, pero para nosotros como dentro de 3 semanas. ¿A quién le pertenecen las colonias americanas? ¿A la corona española como institución o al rey de España como persona? Quiero creer que la corona española, ¿no? A Como la corona institución. española como institución, no al rey como persona, ¿correcto? Sí, Ese es tu correcto. punto, ¿correcto? ¿Alguien opina diferente? ¿Por qué eso va a ser importante? No va a ser importante ahora, va a ser importante después. Cuando hablemos de un señor que se llama, vamos a ver, tal vez a los dólares, voy a decir el nombre, no sé si lo conocerán, tal vez sí, un tal Napoleón Bonaparte. ¿Han oído hablar de Napoleón Bonaparte? Creo que sí, ¿verdad? Sí, claro, profe, emperador francés. Ah, ok. Cuando lleguemos a ese punto, va a ser importante esa distinción que si las colonias le pertenecen a la corona como institución o al rey como persona. Vamos a ver. Para administrar la institución o el gran territorio que es América, hubo que crearse instituciones tanto en América como en España, en la metrópoli. Para administrar el territorio desde España se crearon 2 instituciones. Uno, el Real Consejo de Indias o Consejo Real y Superior de Indias y la Real Casa de Contratación, que desde que estamos en la escuela nos dicen que se llamaba Casa de Contratación ¿de qué? ¿En cuál ciudad estaba? Que dejó gobernadora también. ¿Casa de Contratación de qué? Chicos, eso lo vemos desde la escuela. Perdón, profe, ¿cuál es la pregunta? ¿Casa qué? La Casa de Contratación, ¿dónde estaba? ¿En qué ciudad? La Casa de Contratación de Sevilla. Entonces, todo lo que era manejo político lo hacía el Consejo Real y Superior de Indias. Todo lo que era el manejo económico lo hacía la Casa de Contratación de Sevilla. Pero no bastaban esas instituciones en España, había que tener instituciones en América. El territorio era tan grande que se dividió en 3 y luego en 4 partes, en 4 grandes divisiones administrativas, llamadas virreinatos. ¿Se acuerdan los nombres de los virreinatos, chicos? ¿Recuerdan los nombres de los virreinatos? No de todos, pero me acuerdo del virreinato de No, México, era Nueva Virreinato de España. México, ajá, virreinato Nueva del España Perú, o México, con Nueva Andalucía o Perú. ajá, y virreinato de, Me El falta de Nueva uno. Granada. de la Nueva Granada, creo que era, Nueva Granada o Colombia, sí. o Ahí le estaba Colombia, sí. diciendo Michael, pero la 2 le ganó. Y los del sur, profe, que era el Virreinato de la Plata, si no me Era, equivoco. Y después, correcto, con las reformas se creó las Provincias Unidas del Plata. Muy bien, que bien que se acuerdan, chicos. Los virreinatos eran auténticos reinos en América, ¿verdad? Solo sometidos a la voluntad del rey, que ya lo vamos a ver. Los virreinatos estaban divididos en capitanías generales o gobernaciones y las gobernaciones en provincias. Y ahí que tenemos la Real Audiencia.
La Real Audiencia venía a ser como el enemigo de Chávez, ¿verdad? Como el Poder Judicial en el caso, ¿verdad? Suelto. Aumenta la cantidad de puntos porque es que yo hago la prueba de ese tamaño, es una prueba que ya lo hice. Tendría que aumentar la cantidad de puntos y la cantidad de examen nada más. Ok, la Real Audiencia venía a ser como el Poder Judicial. Empecemos por lo que había en la metrópoli, allá en España. Recuerde que cuando hablamos de una colonia o de un sistema imperialista, quien domina es una metrópoli y quienes son dominados son las colonias. El Consejo Real y Superior de Indias o Real Consejo de Indias asesoraba al rey en los asuntos americanos. Todo lo que tuviera que ver con la administración de América era manejado por el Real Consejo de Indias. Dictaba leyes y ordenanzas, es decir, directrices, decretos, que el rey tenía que aprobar, aunque al final eso se volvió simplemente un formalismo, ¿verdad? Lo que aprobaba la Casa de el Real Consejo de Indias era la ley que se aprobaba, el rey pues simplemente daba el visto bueno. Creaba instituciones cuando fuera necesario y nombraba y fiscalizaba a los funcionarios. Quizá esa parte no funcionaba también la de fiscalización, ¿verdad? Sabemos que los funcionarios eran bastante corruptos en América y pues nos quedó la maña. La Real Casa de Contratación de Sevilla se encargaba de todo relativo al comercio y al cobro de impuestos en las colonias. Vamos a ver, un no premio al que me diga cuáles impuestos se cobraban en América. Chicos, ¿cuáles impuestos se cobraban en América? ¿Se acuerdan del nombre de algún impuesto? ¿No son? El de la iglesia no. ¿Cómo se llamaba el de la iglesia? La décima parte de todo era el 10. El diezmo, el diezmo. El 10. Muy bien, Sí, por la eso décima parte de todo. esto de la cantidad de indios que se les asignaba Pero eso no era un impuesto. La encomienda era una merced que daba el rey. Ah, ok, la encomienda no formaba parte de los impuestos. No. Vamos a ver, ¿cuáles impuestos? Había uno que se llamaba bueno, había dos que tenían nombres muy árabes. Uno era el impuesto de ventas, luego estaba la alcábala, ¿recuerdan la alcábala? El quinto real, que era la quinta parte del rey, y el que se cobraba en aduanas, que se llamaba almojarifazgo. Almojarifazgo. Esos eran los impuestos que se cobraban en América de parte de la Casa de Contratación. Y vean que ahí está en rojo. Regulaba el monopolio comercial. ¿Qué significa monopolio? ¿Qué es un monopolio, muchachos? Profe, un negocio que solo es manejado por una empresa o persona. Correcto. Cuando hay solo un proveedor de un servicio, cuando hay solo una empresa, una sola compañía. En el caso de América con España, ¿qué significa el monopolio? Que las colonias americanas solo le podían comprar y vender a España. Solo podían comprarle productos a los españoles y solo podían venderle productos a los españoles. Como consecuencia de esto, España se enriquecía grandemente, porque compraba productos muy baratos y vendía productos muy caros. ¿Cuál era el objetivo? Evidentemente, extraer toda la riqueza posible del continente americano. La Real Casa de Contratación regulaba el monopolio, controlaba que las potencias, es decir, las enemigas de España, llámese Francia, llámese Inglaterra, Portugal, ¿verdad? No comercializaran entre ellas ni con potencias extranjeras. O sea, Costa Rica como colonia no podía comerciar con Perú, ni con Chile, ni con México, solo con España, ni mucho menos comercializar con Francia o con Países Bajos, como Holanda, no se podía. ¿De acuerdo? La Casa de Contratación se encargaba de que el comercio fluyera de España a América y de América a España única y exclusivamente. Eso es el monopolio. América solo comerciaba con España y vean la última observación que hay ahí. Autoriza el paso de pasajeros a América.
para poder venir a América no era tan sencillo, ya después de las primeras expediciones, ¿verdad? Ya para la sociedad colonial, de decir, yo quiero irme para América. Usted tenía que tener algunos requisitos. ¿Saben cuál era uno de los más importantes? No ser judío. Los judíos no podían venirse a América porque no querían los españoles que América se judaizara, ¿okay? Ni mucho menos se musulmanizara. Usted no tenía que ser, dar fe de que era servidor de la única y verdadera Santa Madre Iglesia. De lo contrario, no podía migrar a América. Y eso se encargaba la Casa de Contratación de Sevilla. Por eso les digo que la Iglesia jugó un rol tan importante en este periodo. Porque más allá del aspecto puramente religioso, más allá del aspecto puramente espiritual, también jugaba un rol económico, también jugaba un rol político, también jugaba un rol social. Incluido este de la Casa de Contratación, que si usted no probaba que era un devoto católico, no podía migrar a América. Medio complicado eso, ¿ah? En América, vamos a ir uno por uno. Tenemos a los virreinatos. Los virreinatos eran los representantes del rey en América. Vean, un virrey era un auténtico monarca. Los virreyes americanos gobernaban sobre territorios más grandes y recibían o tenían más riqueza, recibían más tributos que muchos reyes europeos. Ser el virrey de la Nueva España o de México era tan importante como ser rey de Bélgica o rey de Saboya, de Italia. Tenía de hecho más poder. Claro, por encima estaba el rey de España, que era el soberano máximo, pero un virrey tenía una enorme cantidad de riqueza y una enorme cantidad de poder. Que imagínense, ¿hasta dónde llegaba el virreinato de Nueva España, chicos? ¿De dónde a dónde iba el virreinato de Nueva España? Hasta Costa Rica, no. Correcto, hasta Costa Rica. Bueno, Veraguas, que se llamaba, más o menos donde está Chiriquí, y hacia el norte, ¿hasta dónde llegaba? Nueva España. México. Deme, ¿No? Toda Mesoamérica y Ok, México, pero recuerden que el 40% de México se lo robaron los Estados Unidos. Nueva España llegaba hasta lo que hoy es la frontera de Oregon. Ustedes nunca les Entonces se puede decir, profe. Dime. que Entonces una se puede parte decir que solo Mesoamérica, entonces. No, porque Mesoamérica incluye prácticamente hasta Colombia. ¿Entiendes? Ok, sí, cierto, tienes razón, sí. Pero vean ustedes, los territorios de la Nueva España abarcaban desde lo que hoy es Oregon, esa era la frontera, hasta Chiriquí. Veanlo ahí, chicos. Vean el tamaño del virreinato de Nuevo México, de Nueva España. Todo este territorio le pertenecía a España. ¿Nunca les ha parecido curioso que toda la costa oeste de Estados Unidos tenga nombres como Los Ángeles, San Diego, Las Vegas, Nevada, Colorado? O sea, nos llama The Angels, nos llama Snowy, se llama Nevada. Todos esos territorios eran territorio español. Después territorio mexicano, que fue perdido por López de Santa Anna en 1848. Pero vean ustedes que desde aquí, desde la frontera con Oregon, vean que aquí están los grandes lagos. O sea, aquí empieza, chicos, si hacen una línea, de aquí para acá empieza Canadá. Todo eso le pertenecía a la Nueva España. Y llegaba hasta, vean acá, lo que era Costa Rica, todo lo que es Chiriquí, Bocas del Toro, le pertenecía a Costa Rica. Ahí terminaba la Nueva España. ¿Ok? Ahí terminaba. Jason, dime. No, que ahora que mencionas eso, un concepto más desbloqueado en clase. Porque está, o sea, sí es cierto, porque esa parte de Estados Unidos tienen esos nombres, digamos, por así decirlo, latinos. Pues, ¿verdad? Correcto. Nuevo Y de México, hecho, Los Ángeles, ¿por qué no se llaman? San Diego, ¿verdad?
Nevada, San Diego. Colorado, Ajá, Las Colorado, Vegas, Las Vegas. todos Tiene toda la estos razón. son nombres de California, son nombres castellanos, son nombres hispanos. ¿Ok? Todo esto va a ser parte de ese territorio. Entonces, chicos, vean el tamaño ahí, gigantesco del virreinato de la Nueva España. Y a eso se le incluye, vean que se le incluye estos territorios. Florida le pertenecía a España también. En 1812 lo van a vender. Profe, casi que una tercera parte del continente pertenecía a ese virreinato. Porque luego Casi lo que que es la tercera Sudamérica parte. está dividido en dos, ¿verdad? ¿Cómo? Porque luego Sudamérica está dividido en dos. Bueno, en tres, porque también está Correcto. el territorio brasileño que le pertenecía a los portugueses. Podríamos decir que las 2/3 partes del territorio americano, español, eran Nueva España. Y, wow, México con razón, ¿verdad? Es una cultura tan extensa, tan amplia. De Y, hecho, y, te ti- digo, y tienen razón, digamos, ellos de creérsela toda, porque en realidad si uno lo analiza desde el punto de vista histórico, si esto se hubiera conservado sería una potencia inmensa, ¿verdad? de hecho, sí, y vean que muchas fuentes o muchas zonas muy ricas están hoy en Estados Unidos en lo que era territorio mexicano. El petróleo, por ejemplo, el Y petróleo en de la hecho costa oeste. Texas, que siempre ha querido independizarse, dice que tiene la capacidad o el PIB económico solamente ese estado para ser un país, en realidad. Ok, te lo voy a poner así, ¿no? Si California, el estado de California, no fuera un estado de los Estados Unidos y fuera un país independiente, California sería el quinto país más rico del mundo. California sería la quinta potencia económica del mundo. Detrás de Estados Unidos, detrás de China, bueno, ni siquiera de China, detrás de Estados Unidos, detrás de Inglaterra, detrás de Japón y detrás de Francia, estaría California. California sería Sí, el quinto país, la quinta potencia económica mundial si fuera un país. Y sí, era claro, hay ¿Por territorio qué, muchas de las profe? empresas más desarrolladas en tecnología, ¿no? Como Silicon Valley, Silicon. Apple. Bueno, Apple está en parte de esa gente, ¿no? Espectacular. Yo, de hecho, en diciembre del año pasado fuimos a esa zona y fuimos a Silicon Valley, fuimos a la sede de Apple, fuimos a la sede de Google y todo lo demás. Esos chavales, Silicon Valley es otra cosa. Entonces, vean ustedes cómo el virrey de Nueva España domina un territorio más extenso que muchos reinos en toda Europa. Y ahí que no cualquiera llegaba a ser virrey. Ojo las funciones que tenía: dictar leyes y ordenanzas, presidir la Real Audiencia, es decir, representar a su majestad el rey en América, en su territorio. Tenía funciones militares. El virrey, además, ostentaba el cargo de jefe de las Fuerzas Armadas, era el capitán general de todas las Fuerzas Armadas. Superintendente de la Real Hacienda, el encargado de cobrar, distribuir y manejar los impuestos. Y aquí, asterisco, 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 asterisco. Nombraba cargos eclesiásticos. Voy a dejar de compartir, chicos, porque aquí fue donde la chancha botaina. Vean. América es única. El heredero de San Pedro, el que se sienta en el trono de San Pedro, alias el Papa, el sumo pontífice, conocimiento desbloqueado, Jason. ¿Ustedes saben por qué el Papa se le llama Papa? Así de casualidad, ¿saben por qué el Papa se le llama Papa? No, profe. Saque ese libro, profe, saque ese libro. Dice, voy a tirar factos, voy a farmear aura, como dicen los chiquillos. El título oficial del Papa es Obispo de Roma. Pero es la cabeza de la Iglesia Católica porque el Obispo de Roma es considerado PP, primus inter pares, el primero entre sus iguales. Y entonces, PP... Profe, no lo escuché. ¿Primo qué? Primus inter pares, que en latín significa el primero entre sus iguales. O sea, todos son iguales, pero está por encima. Y entonces, P de primus y P de pares, Papa. El Papa, el primus inter pares, literalmente significa Papa.
¿No lo sabía? No, profe, muy buen dato. Ahí. Igual, ¿por qué a los Josés les dicen Pepe? Por Chepe. No. Chepe es la manera en que lo castellanizamos, pero Pepe. ¿Por qué los Josés son Pepe? Porque resulta que el esposo de María, madre terrenal de Jesús, se llamaba José, ¿correcto? Y José fue el pater putativus, es decir, el padre sustituto de Jesús. Pater putativus en latín, Pepe. Pepe. De ahí viene decirle Pepe a los José. El pater putativus. Claro, cuando ellos están Interesante. se mueren de risa cuando dicen putativus, por la palabrota, según ellos, putativus. ¿No? De hecho, sustituto. ¿De dónde viene la palabra prostitución, prostituir, prostíbulo? Es sustituir la función natural del cuerpo por una para lo que no está creado. Cuando algo se prostituye es porque no está siendo usado para lo que fue creado. Es sustituido por otra función. De ahí viene todo el término, toda la derivación latina de constituir. El Papa, una de sus principales atribuciones, por supuesto, es la de nombrar a los representantes de la Iglesia, sacerdotes, obispos, arzobispos, cardenales, luego podrían ser electos papas. Pero la relación entre la corona española y la Iglesia es tan fuerte, porque recuerden que la corona española salva a Europa de los musulmanes. Si bien es cierto, en Poitiers, en 732, Carlos Martel detiene el avance de los musulmanes y los deja entrar a Francia, una España musulmana es una España peligrosa para Europa. Que los reyes católicos hayan recuperado España y expulsado a los musulmanes de Europa, convierte a los reyes católicos en los mejores amigos del Papa. Y el Papa, en un acto único en los 2000 años de historia de la Iglesia, le concede a los reyes españoles el regio patronato indiano. Se lo voy a escribir en el chat. Le concede a los monarcas españoles el regio patronato indiano. Patronato. Regio patronato indiano, ahí está. Rolmer, ¿qué fue lo que...? Ah, ok, voy a hacerlo así, ahí se los acaba de mandar por el chat, el regio patronato indiano. El regio patronato indiano dice, en América, sacerdotes, obispos, arzobispos y cardenales, los príncipes de la Iglesia, no son nombrados por el Papa como en todo el mundo. Son nombrados por los reyes de España. Vean ustedes el nivel Son nombrados por los reyes de España. Por el rey de España, por sus majestades. Recuerden que es Isabel, la católica, y Fernando, el rey católico. Es decir, en todo el mundo, el Papa tiene la potestad de nombrar las autoridades eclesiásticas. En América lo hace el rey de España. Profe, y una pregunta. ¿El cónclave que hacen ahí en el Vaticano siempre ha existido desde ese tiempo o ya alguien más los designaba? Vamos a ver. ¿Quién nombró a Pedro el primer papa? O sea, ¿quién nombró a Pedro el primer papa? Me imagino que fue un acuerdo entre los discípulos, pero sí recuerdo que Cristo le dijo que sería la roca donde quería su iglesia. Suave ahí. Fue Colochos, papá. Fue el mero mero, el gran queso. Cristo en persona le dijo, usted va a ser el jefe de la iglesia. Pero cuando se muere Pedro,
crucificado en donde está el Vaticano, de cabeza, porque yo no merezco morir como el maestro, dijo él, y los romanos le dijeron, usted tranquilo que encontramos la solución, lo crucificaron de cabeza. Cuando muere Pedro no está Cristo, cuando Cristo se va, él en persona consigna a Pedro como papa, como su sucesor, de hecho sucesor. Pedro no es Cristo. ¿Quién va a dirigir la iglesia? Durante 300 años hubo un conflicto o hubo una inseguridad acerca de quién debía dirigir la iglesia, porque había figuras muy relevantes, había figuras muy importantes. Nicea, la ciudad de Nicea, se hizo famosa por muchas cosas, entre ellas la siguiente, díganme si la reconocen. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible y todo lo invisible. ¿Qué es eso? El credo. El credo niceano. Se llama credo niceano porque fue emitido en el concilio de Nicea, que fue el que estableció cuáles libros iban a entrar en la Biblia, cuáles iban a ser canónicos, cuáles iban a ser apócrifos, etc. Y el concilio de Nicea establece, siglo IV, que a la muerte de un jefe de la iglesia, de un papa, el mecanismo de elección será reunir a todos los cardenales en un cónclave y entre ellos votar para escoger a uno que siga heredando el anillo del pescador y el trono de San Pedro. Desde ahí se realizan los cónclaves, Michael, desde el año 300 aproximadamente. No son. Ah, bueno, sí, porque yo decía, si ellos eligen, ¿verdad? Altos jerarcas, ¿quién nos elige a ellos, verdad? Porque se vuelve circular. El Papa nombra a los arzobispos y demás nombran cardenales. El Papa nombra cardenales. Cuando el Papa muere, todos los cardenales se reúnen y entre ellos nombran a uno que va a ser Papa, pueden nombrar a otros cardenales, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, ¿tú vas a mencionar algo? Sí, profe, no sé si me corrige, pero tengo entendido que en realidad, digamos, lo que usted decía, hubo un conflicto para ver quién era el protector, digamos, del título de Cristo en la tierra, ¿no? Y en algún momento, no recuerdo el nombre del emperador, hubo un emperador protestante que se volvió al catolicismo y a partir de ahí le brindó protección a lo que es el papado. Por eso la iglesia se protesta como romana, católica y apostólica. Y su centro de operación es el Vaticano en Roma, porque un emperador así lo eligió. Creo, me corrige. Inoxide Vincere. Constantino, emperador romano, está perdiendo una batalla. Observa una señal en el cielo que es una cruz y una voz del cielo le dice, Inoxide Vincere, por este signo vencerás, o sea, hazte cristiano y vencerás. Ganó la batalla y lo interpretó como una señal divina de que debería de convertirse al cristianismo y convierte el cristianismo de una religión perseguida en la religión oficial del imperio. Constantino fue... y a partir de ahí se formaliza, digamos, la religión católica como tal. Sí, ok. La religión católica significa universal. Se llama romana después del cisma de... Bueno, esto no vamos a ir muy adelante, no importa, el cisma de Oriente. Cuando, después de la caída del Imperio Romano Occidental, en 476, lo único que queda sustentando la cultura y la fe y demás va a ser la iglesia. Pero la iglesia empieza a desviarse del dogma y entonces a algunos no les parece lo correcto y se separan de la iglesia católica en el 1054 y se crea lo que se llama la iglesia ortodoxa, que no cree en las imágenes, que no cree en la humanidad de Cristo. Para la iglesia ortodoxa, Cristo no tenía naturaleza humana, solo naturaleza divina, y su muerte en la cruz no fue real, sino solo aparente, para servir de ejemplo a la humanidad. Por tanto, al no haber muerte, no hay resurrección. No es necesario el dogma del Espíritu Santo, porque la resurrección del Hijo es una manifestación del poder del Padre a través del Espíritu Santo, igual que su concepción. Es una parte que a mucha gente se le olvida. Todo el mundo piensa que el papel del Espíritu Santo fue solo la concepción del Hijo, pero canónicamente la resurrección del Hijo se da por el poder del Padre a través del Espíritu Santo. Entonces, claro, el dogma del Espíritu Santo no calza entre la iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa se separa
es el año 1054, y entonces tenemos una iglesia católica dirigida por y desde Roma, de ahí que se llama iglesia romana, católica romana, y la otra es católica ortodoxa, que tiene sede de muchos, tiene 1.500 millones de seguidores, sobre todo en Europa del Este, Bulgaria, Rumanía, Grecia, Rusia, tiene una gran cantidad de seguidores ortodoxos, que no tienen un papa, sino un patriarca, el patriarca de Constantinopla, pero tiene su sede en Moscú. ¿Ok? Sí, más o menos por ahí se resuelve un poco esa parte. Ahora, el poder del Papa es enorme y prácticamente incontestable, pero por lo que sucede con la deuda que tiene la Iglesia con la corona española, se les permite a ellos nombrar autoridades eclesiásticas. A ese punto llega el contubernio, a ese punto llega la cercanía entre la Iglesia católica y la corona española, al punto de que el virrey, en representación del rey, nombra los cargos eclesiásticos en todo ese vasto territorio. ¿Cuándo ha pasado eso antes en la historia de la humanidad? Nunca. ¿Cuándo volverá a fallar? ¿Cuándo volverá a suceder? Jamás. Solo se dio durante este plazo y en este momento histórico específico. ¿Ok? ¿Qué les parece? Excelente. ¿Ahí? Muy bien. Ahora, las capitanías generales o gobernaciones son gobernadas por un capitán general. Recuerden que no es una contradicción, ¿verdad? El virrey tiene función, tiene el grado de capitán general. Su título es virrey, pero grado militar, capitán general, aunque no sea militar. ¿Okay? La división administrativa inferior se llama capitanía general o gobernación. Estuvieron a cargo de un capitán general o gobernador, ese sí es su título oficial, que tuvo atribuciones gubernativas, administrativas, judiciales y militares. En otras palabras, un capitán general es un virrey en chiquitico. La diferencia es que el territorio que administra es un poquito más pequeño, pero las atribuciones que tiene son las mismas. Fueron circunscripciones, es decir, divisiones territoriales, más de carácter militar, creadas en lugares fronterizos. Por ejemplo, ya vimos el mapa del tamaño que tenía el virreinato de Nueva España, la parte más al sur, más difícil de llegar, pues bueno, vamos a tener una capitanía general que nos ayude a administrarla. En el caso de Nueva España, era Guatemala. Lugares fronterizos en comarcas inexploradas o bien donde había indios rebeldes, que había que pacificar. Ya dijimos que pacificar significa matarlos porque los indios muertos son sumamente pacíficos, ¿verdad? En América tuvimos 4 capitanías generales. Vamos a ver si entendemos la lógica de la circunscripción. Guatemala es una capitanía general que ayuda a administrar el territorio de Nueva España. Venezuela ayuda a administrar la capitanía general de Colombia, de Nueva Granada, pero de Nueva Andalucía, y Chile, pues la de Perú, el virreinato del Perú, o Nueva Andalucía, es ayudado por Chile. ¿Qué pasa con Cuba? Las Antillas son un territorio muy pequeño, demasiado pequeño para ser un virreinato. Entonces, las Antillas serán manejadas con una capitanía general. Y la capitanía general estará en Cuba. Jason, Osvaldo, Moya y Rojas. Profe, sí, tengo una pregunta con ese caso. Entonces, por ejemplo, Cuba administraba las Antillas mayores, pero las Antillas menores, todas las Antillas, ok. Porque también puede ser que Trinidad y Tobago está muy cerca de Venezuela, creo que comparten ahí nada más la costa. Recuerda que los españoles dominaron Cuba, la Española, que es un estado dominicano, y Haití, que eran las Antillas más grandes. Las Antillas menores no fueron dominaciones españolas, no las necesitaban, teniendo ese enorme territorio. Por eso es que por ahí empiezan a llegar los ingleses, por ahí empiezan a llegar los holandeses, por ahí empiezan a llegar los franceses. Después, Surinam y todas esas, sí, cierto. Exactamente. Después Francia
Francia importa. Lo que voy a decir suena muy feo, pero yo no tengo la culpa de que la historia sea fea. Francia importa un montón de negros y los mete al este de la Española y el país se separa entre la parte de los indios y la parte de los negros, donde hoy es República Dominicana de un lado y Haití del otro. Y los franceses se dejan la parte de los negros. Que en realidad era a ver, pongámoslo como es, era un centro de distribución de negros. Cuba, Haití, Dominicana, eran centros de distribución de esclavos negros. La única razón por la cual los franceses tenían una colonia en Haití era para usarla como centro de almacenaje y distribución de negros, traídos de África en comercio triangular para ser vendidos como esclavos. Qué triste y qué feo suena decirlo de esa manera. Es la historia, ¿no? Viera a veces en el colegio cómo cuesta esto, sobre todo si no tiene estudiantes negros en el aula, ¿verdad? Porque hay que tratar de medir sus actividades, pero en realidad así fue, ¿verdad? Así fue como sucedió. Entonces, cuando hablamos de que Cuba administraba las Antillas, estamos hablando de Cuba, estamos hablando de Bahamas, estamos hablando de la Española, que es la isla que tiene la mitad de Haití, la mitad dominicana, pero recuerden que Colón, cuando puso la Hispaniola, o la Española, está esta isla del Tesoro. ¿Ok? Me pareció que por ahí alguien más iba a hablar cuando tú estabas hablando. No sé si había sido Robert. ¿Iba a mencionar algo? Ok. Las capitanías generales, pues, sirvieron como circunscripciones para ayudar a administrar los virreinatos. En América, hubo otras instituciones que también contribuyeron con su administración. Tenemos las reales audiencias. Era un tribunal de justicia que existía en América. Recordemos que en Europa, en España, pues estaba el Consejo Real y Superior de Indias. Acá tenemos la Real Audiencia, que en teoría era presidida por el virrey. Si el virrey no estaba, podía ser el capitán general, el gobernador, pero para casos muy extraordinarios. Generalmente, las decisiones de la Real Audiencia las tomaban 4 jueces, que eran llamados oidores. ¿A qué suena la palabra oidor? ¿A qué le suena la palabra oidor? De oído. El que oye. Y eran temibles y temidos los oidores. Que usted lo acusara un oidor era una cosa seria. Que lo acusara un oidor era una cosa seria porque significaba que había sometido un delito serio. Profe, no existía la palabra chismoso entonces. ¿Perdón? No existía la palabra chismoso entonces. Por eso pusieron así. No, porque el chismoso es el que dice, el oidor es el que oye. ¿Ok? El chismoso es el que habla, oidor es el que oye. Hubo uno que era terrible, implacable, el oidor Cerrato. Papá, cuando Cerrato desembarcaba en un puerto, temblaban los corruptos. El tipo era así, ¿verdad? Y cuando decían, va a haber una audiencia presidida por el oidor Cerrato, papá, agárrese porque ahí no va a quedar títere con cabeza. ¿Okay? 4 oidores, además de los secretarios y los abogados cristianos, pero a ver, piensen que el oidor sería como el fiscal general. Más o menos sería la figura que podríamos considerar. Vigilaba el cumplimiento de las leyes, evidentemente fiscalizaba a los funcionarios a través de algo llamado juicios de residencia, para ver si la gente se había enriquecido en la función, si habían hecho actos de corrupción y eso les había permitido enriquecerse. Esas eran las funciones. Tenemos a los corregidores que se encargaban de divisiones administrativas menores llamadas corregimientos. Vean que hablamos de localidades rurales o territorios muy alejados de los centros de poder políticos. Hubo una mujer que era casada con un corregidor, pero ella era la que mandaba. Y cuando el corregidor murió, ella quedó a cargo. La corregidora. Díganme que les encendió algún bombillo la corregidora.
Sí, profe, me sonó mucho a los nazis, a una famosilla ahí. Sí, pero en América hay, de hecho, ¿les gusta el fútbol, niños? ¿Les gusta un poquito el fútbol? Sí, profe. A ver, les doy permiso de que lo googleen. ¿Cómo se llama el estadio de Querétaro? El equipo mexicano Querétaro, donde jugó Ronaldinho alguna vez. ¿Cómo Ah, se llama el estadio de Querétaro? se llama La Corregidora. La Corregidora. Porque en Querétaro, en ese lugar alejado de Dios y los hombres, en aquel momento, en los 1600, gobernó una mujer bajo el título de La Corregidora. Y por eso, perdón, el estadio de Querétaro se llama La Corregidora. Aquí en Centroamérica no había ningún lugar tan largo, ni había ninguna edición administrativa que demandara que tuviéramos un corregimiento. Pero sí hubo varios, sobre todo en Nueva España. La Corregidora, allá en Querétaro. Luego tenemos el Cabildo, que ya sabemos que era una asamblea formada por vecinos que eran habitantes de las ciudades y tenían cierta riqueza, tenían tierra sobre todo. Vean que dice una merced. Recuerden que una merced es una bondad que hace el rey, ¿verdad? El darle una merced de tierra es que el rey hace un acto de gracia y le entrega una merced de tierra a una persona. Eso es lo que significa tener una merced de tierra. De hecho, hay muchos pueblos que todavía hoy se llaman así. Las Mercedes, Mercedes Norte, Mercedes Sur y Heredia, por ejemplo. Una merced era un espacio de tierra que el rey le daba a usted por la gracia de su merced. ¿Okay? Y ahí viene el nombre. Y además, los españoles que tienen encomiendas, ahí sí, lo que mencionaba mucho más un dato, indios para trabajar, podían participar en el cabildo. Eran las municipalidades de esa época. Manejaban el orden, el aseo, la limpieza de calles, administrar el dinero, los bienes públicos. Eran las municipalidades de aquella época y en alguna situación extrema, alguna emergencia, entonces podían convocar a un cabildo abierto. ¿De acuerdo? Como el que decidió la independencia de Costa Rica. Aquí tenemos un mapita que nos enseña los virreinatos y las capitanías. Como vimos hace un rato, vean el virreinato de Nueva España o México. Absolutamente gigantesco porque incluye la Capitanía General de Guatemala. Recordemos que la capitanía es un órgano auxiliar del virreinato. Pero el virreinato llega hasta acá. El de Nueva Granada incluye la Capitanía General de Venezuela, el norte del continente, y el virreinato del Perú incluía todo esto hasta la Patagonia, incluida la Capitanía General de Chile. De hecho, hasta las reformas borbónicas de 1808, el virreinato del Río de la Plata no existía. El virreinato del Río de la Plata era parte del virreinato del Perú, pero no era tan extenso. Había varias divisiones acá, pero vean que sí, definitivamente el más grande era el de Nueva España o México. Aquí tenemos Guatemala, aquí tenemos Venezuela, aquí tenemos Chile, y acá pues la Capitanía General de Cuba para las Antillas Mayores. Profe, y entonces, ¿cómo se determina cuándo fue la creación del virreinato del Río de la Plata? O sea, ¿a partir de qué? ¿Y que hubo ahí una disputa? Con las reformas borbónicas. Ah, ok, por una reforma fue. Sí, La porque reforma ese borbónica. territorio sí era mucho más extenso, ¿verdad, profe? Sí, lo que sucede es que había mucha zona deshabitada. Digamos, todo esto que está aquí, la Barcea y la Restinga, todo lo que es el curso bajo del Gran Paraná, estaba desierto, estaba desocupado. Y también grandes regiones hacia la Patagonia estaban desocupadas. Con la reforma de 1808 se convierte todo ese territorio en virreinato del Río de la Plata con la orden de hacerle la guerra a los indios y ganar el desierto. Y ganar el norte, la Barcea. Recuerden ustedes, metámonos a geografía física, que si usamos un poco la imaginación, ¿qué hay aquí a lo largo de todo esto? ¿Qué hay desde aquí? Bordeando todo esto. Los Andes. ¿Verdad? La cordillera de los Andes. Ah, ok, la cordillera de los Andes. Y recuerden que los Andes tienen nieves
tienen montañas que se nevan en invierno. Cuando llega la primavera y el verano, se deshielan las montañas. Todo ese material va a dar a los ríos desbordan su cauce, y acá en esta zona de lo que es Paraguay, antes de unirse el Paraná y el Uruguay con el Río de la Plata para desembocar acá como Río de la Plata, forman una llanura inundada que se llama la Barcea. Se llama Barcea o Restinga. Son los nombres que se le dan a estas zonas geográficas, que precisamente por estos desbordamientos anuales, igual que el río Nilo, lo llama ser de régimen endorreico, es decir, depender de los deshielos de las montañas para aumentar el caudal de los ríos, no eran zonas dominadas hasta que en 1808, con la reforma borbónica, se decide crear una división administrativa para que sea más atractivo políticamente conquistar y dominar esos territorios, y es lo que va a pasar después de 1808, que no les va a durar mucho porque ya en 1820 empiezan a ver la independencia, pero ahí las tenemos. Por cierto, ¿han escuchado esta expresión? ¡Viva la Pepa! No. ¿Nunca habrá una expresión de viva la Pepa? ¿Viva la qué, profe? Porfa, es que no la entendí. La Pepa. No. No. ¿Cuál fue la primera constitución de Costa Rica, chicos? ¿Cuál fue la primera constitución de Costa Rica? El Pacto de Concordia. Esa fue la primera constitución que redactamos nosotros. Pero mientras redactamos la primera constitución, es decir, entre el 29 de octubre de 1821, que se reúne la Junta de Delegados, y el 1 de diciembre de 1821, que emitimos el Pacto de Concordia, ¿qué leyes nos dijeron? ¿La constitución de qué? Acá lo han doblado. No. ¿La constitución de qué? La constitución de Cádiz. Las famosísimas Cortes de Cádiz. Son consecuencia de la reforma borbónica de 1808. Las Cortes de Cádiz son en 1812. Las Cortes de Cádiz emiten la Constitución de Cádiz, que fue publicada el día de San José, o sea, el día de Pepe. ¿Se acuerdan que hablamos de Pepe hace un rato? Sí, profe. Sí, correcto, profe, sí. Y como se publicó la Constitución el día de San José, pero Constitución es femenina, entonces la Constitución no es la Pepe. La Constitución es la Pepa. ¿Cómo le dicen en España a las María José o a las José? Pepa. Viva la Pepa. Cuando Napoleón invade España y se queda con el territorio, dándoselo a su hermano, a José, la gente sale a la calle, no a decir viva el rey, sino a decir viva la Pepa, la Constitución de Cádiz que limitaba el poder del rey. ¿Ven que el asunto de Pepe tenía cola por alguna parte? Muy buen dato, muy buen dato. Profe, mándeme una copia del libro. El problema es que está aquí. Cuando ustedes hagan sus clases, procuren soltar algún dato así que usted sabe que le va a ser útil después, porque les aseguro que ya no se les olvida lo del Pepe y la Pepe. ¿Verdad? Ahí tenemos los virreinatos y las capitanías. Aprovechando lo del agua. Ay, papá. Aquí llegamos donde la chancha botó ajena. ¿Qué pasa con la iglesia? La iglesia está en América desde el segundo viaje de Colón. O sea, esa imagen de Colón bajándose del barco con un sacerdote bendiciendo la tierra es totalmente falsa. Es totalmente falsa porque ningún sacerdote vino en el primer viaje de Colón.
A partir del segundo siglo va a llegar sacerdotes. ¿Qué vinieron a hacer? Tomemos el esquema hacia la izquierda, por favor. Prestar servicios religiosos a los españoles, darles la comunión, darles misa en el barco, cuando llegaron a América, darles la extrema unción cuando se iban a morir, etc. Y evangelizar y proteger al indígena. Muchísimo. Aquí es donde el asunto se pone color de hormiga, ¿verdad? Porque sí es verdad que su majestad la reina Isabel dijo que trataran bien a los indios y que los cuidaran y que los protegieran y que los cuidaran. Es un hecho que eso fue letra muerta. Y aunque muchos religiosos se esforzaron por proteger al indígena, hubo muchos que los explotaron igual que los demás. Tampoco podemos tapar el sol con un dedo. En teoría esa era su misión. Sabemos que no se cumplió, que no hubo esa misión de protección al indígena en la mayoría de los casos. Hay una marquita roja que dice órdenes religiosas. La iglesia se dividió en dos. Por un lado tenemos al clero secular, que son las personas que están directamente relacionadas en línea ascendente directa del Papa. Y luego tenemos el clero regular, que son las personas que pertenecen a una orden monástica. La Edad Media, a partir de más o menos 1300, se empiezan a fundar órdenes monásticas. La primera fue la de San Hipólito. Yo, religioso o civil, decido unirme a una orden religiosa que, aparte de seguir todas las enseñanzas de Cristo y demás, va a estar inspirada por un santo, por una figura destacada del cristianismo. Y entonces se crea la orden de los hermanos seguidores de San Benedicto. Entonces tenemos a los benedictinos. La orden religiosa de los hermanos seguidores de San Francisco. Tenemos a los franciscanos. La orden seguidora de la orden de Santo Domingo, los dominicos. La orden de Santo, ¿cómo es? La orden de Jesús, que sigue realmente al pie de la señal de Jesús, los jesuitas. ¿Entienden? Son personas que dedican su vida a la fe, poniendo énfasis en emular a una persona santa. San Ignacio de Loyola, Santo Domingo, San Hipólito, todas estas son órdenes religiosas. Luego vamos a tener a los santos protectores del Santo Sepulcro. Y luego vamos a tener a los caballeros de la orden teutónica y a los caballeros de la orden protectora del templo, o sea, los caballeros templarios. Todas estas son órdenes religiosas. Los más importantes en América van a ser los franciscanos, los dominicos y los jesuitas, o sea, los señores de la Compañía de Jesús, de Santo Domingo y de San Francisco, que tenían a cargo la educación y crearon escuelas. ¿Quién fue el primer educador de Costa Rica? ¿Quién fue el primer educador? ¿Quién? Don Bosco, algo así. No, mucho más atrás. Mucho más atrás. El bachiller Rafael Francisco. Tiel, creo que era Francisco Tiel. No, ese era obispo. Ah, obispo. Rafael Francisco Osejo, el bachiller Osejo, que fue nuestro primer educador. Y era un fraile franciscano. El bachiller Rafael Francisco Osejo, venido de Nicaragua. Crearon escuelas, ya veremos.
La corona española va a tener un apoyo de la iglesia a cambio de algunos derechos o privilegios como el que mencionamos hace un rato, el derecho de patronato, que es el regio patronato indiano, proponer a la iglesia los nombres de los sacerdotes que ocuparían altos cargos en América. Eso es proponer, es un formalismo. Les decía, este es el que vamos a poner. La iglesia accedía por los favores que le debía a la iglesia, a la corona. Entonces vean que hablamos del regio patronato. La economía en América, vamos a ver, hay dos Américas, dos o tres Américas. Una América muy rica, que tenía grandes yacimientos de minerales, oro y plata, México, Perú, Chile, Bolivia, y una América que no tenía minerales, y por tanto una América pobre. Hasta que el asunto se revirtió, se agotaron las minas, y se empezó la producción agrícola. Entonces, después de la primera etapa de extracción absoluta de minerales en América, inicia una etapa de expansión agrícola, de expansión de los productos agrícolas. Y tenemos dos estructuras de tenencia de la tierra muy importantes, sumamente destacadas. ¿Cuáles van a ser esas dos estructuras? La hacienda y la plantación. En prácticamente toda América, Costa Rica no fue una excepción, tenemos esas dos grandes estructuras de producción. La hacienda la vemos a la izquierda y la plantación a la derecha. La hacienda se localizó en zonas de clima templado, donde tenemos 4 estaciones, para producir cultivos agrícolas estacionarios. Por ejemplo, trigo. Recuerden que el trigo no es originario de América, el trigo fue traído de Europa. Maíz, que sí es muy americano. Hortalizas y frutas, que son de ambos mundos. Habrá hortalizas y frutas americanas y hortalizas y frutas europeas, asiáticas, africanas que llegan acá. Y lo que sí no existía en América, la ganadería. Recuerden que no había en América ganadería de alto calibre. Solo los incas practicaban algún tipo de ganadería con ganado camellar. Llamas, alpacas y vicuñas. ¿Alguna vez han visto una alpaca? En foto, profe. En foto. Son igualitas a las vicuñas. Y las vicuñas y las llamas son como primas hermanas, ¿verdad? Llamas, alpacas y vicuñas son ganado camellar, que era el que manejábamos en América. Llegan los europeos y pues ya traen, ahora sí, cabras, ovejas, vacas, caballos. Traen ya una ganadería más extensiva. Las plantaciones, vean qué diferente el panorama, ¿verdad? Vean que una hacienda tiene una gran extensión, un tipo de clima, mientras que la plantación se localiza en zonas de clima tropical, tal como el Caribe costarricense, y hay una diferencia sustancial. En la hacienda, el trabajador es un peón. Es un peón que trabaja para su señor, para su hacendado, para su hidalgo. Tiene posiblemente su casita allá lejos de la casa grande, que es la casa de la hacienda, la del patrón, que tiene posiblemente un pedacito de tierra para sembrar él, para él mismo, pues que trabaja como peón en la finca, que trabaja en los establos, en la ganadería y demás, pero que tiene un tiempo para él. Mientras que la plantación, la mano de obra es esclava. Y ya sabemos que la mano de obra esclava es mano de obra negra traída por los portugueses, por los franceses, por los ingleses y distribuida en América. ¿Cuáles fueron los cultivos? Evidentemente los más rudos. Caña de azúcar. No sé si alguno sabe cómo es el proceso de corta de caña. Cortar caña es uno de los trabajos más duros que hay. Terrible. La recolección de algodón es un trabajo durísimo. El algodón crece en unas matitas, se cogen los capullos, y las personas usan unos sacos enormes, pueden llegar a medir 30 metros, entonces los llevan entre las piernas y van echando el algodón y van caminando, entonces el saco se va llenando.
ustedes tienen que arrastrarlo. Es un trabajo terrible. Si alguna vez vieron una película, lo que el viento se llevó, ven ahí cómo se hace la cosecha de algodón. Y por supuesto, plantaciones de café, que empezaron a ser extensivas cerca del final de este periodo. Pero vean ustedes que dos universos, que dos mundos más diferentes, ¿verdad? Tenemos una hacienda que nos da un panorama de cierta prosperidad y tenemos una plantación donde ni siquiera vemos al amo. En la hacienda el amo, el señor, está en la casa grande. Se monta en sus caballos para ir a ver sus cultivos, sus vaquitas y todo. Aquí el amo está en otro lugar, lejos, solo recibe los beneficios. Evidentemente, no podemos obviar el papel de la minería, que fue lo primero que buscaron los españoles. Durante el siglo XVI, la principal actividad económica en América fue la minería. Durante todos los 1500, el objetivo fue extractivo, sacar todo el mineral posible, y después, pues bueno, fue reemplazándose por la ganadería y la agricultura cuando van adoptándose las vetas. En Chile, a lo largo de todo este siglo XVI, es decir, los años 1500, la principal actividad económica fue la minería. En el siglo XVII pasa a ser la ganadería con producción de cuero y de cebo, muy parecido a nosotros, y en el siglo XVIII pues ya salta por completo la agricultura. Algunas regiones sí eran muy ricas en minería, como por ejemplo en México, en los yacimientos de Zacatecas y Potosí, y el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia. No hay que confundirse, porque hay una ciudad en México que se llama Potosí, San Luis de Potosí, pero este Potosí, de donde se extrajeron toneladas de plata, es en Bolivia. ¿Ok? ¿Estamos, chicos? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Continuamos entonces con el sistema de trabajo. Lo que mencionó el profe Noxon al principio de la clase cuando hablaba de la encomienda. A ver, pobrecitos nuestros indígenas. Fueron derrotados militarmente, desestructurados culturalmente y explotados laboralmente. Era común que un español tuviera 4 o 5 indios para que los llevaran alzados para no caminar. Es el costo de perder, ¿no? Es el costo de ser subyugado. Durante la colonia, la mano de obra indígena se dividió o fue utilizada de diversas maneras. La encomienda es un sistema de protección y trabajo indígena. En teoría, el español le brindaba protección al indígena, le enseñaba a hablar español, a leer y escribir, le enseñaba la fe, a cambio de que el indígena trabajara para él. Adivinen cuál parte del trato sí se cumplió y cuál no. La parte del trabajo del indígena se cumplió, evidentemente. El encomendado es el indígena que trabaja para el español. Y el encomendero es el español que recibe ese beneficio de la corona, que a cambio de evangelizar y enseñarle el idioma al indio, va a tener el derecho y la gracia de que trabajen para él, porque él los está cuidando. Los tiene encomendados. De ahí viene la palabra encomienda. ¿Habrá habido algún español que cuidara y protegiera a sus indígenas? Posiblemente. ¿Fue esto lo más común? No. De hecho, fue posiblemente lo menos común lo que no sucedió. El problema con los indios es que se mueren. El problema es que no aguantan enfermedades. El problema es que si usted agarra a un indígena a los 18 años y lo hace trabajar 15 horas diarias por 10 años, se muere. Y hay que sustituirlo. Y ya no hay indios porque se han muerto. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando se acaban los indios? ¿Qué hacemos? Buscar más, traer otras razas. Los cambiamos por ellos. De hecho, inclusive en algún momento,
el fray Bartolomé de las Casas, un fraile, llegó a decir que la esclavitud era recomendable para proteger al indígena. ¿Okay? O sea, vale más el indio que el negro. ¿Okay? La mano de obra esclava llegó a América precisamente al ser capturados en África para trabajar en plantaciones, en haciendas y en minas. Es un tema donde hay mucha tela que cortar, ¿verdad? La esclavitud es una aberración, es una mancha en la historia de la humanidad. Los europeos fueron a África a cazar negros y traerse de esclavos. Lo vimos la semana pasada en la exposición, ¿verdad? Los barcos, como venían cargados de negros esclavos, pero también era cierto que los reyes africanos también entregaban a los europeos, a sus propios congéneres, a cambio de dinero. O sea, es inexcusable lo que hicieron los blancos, pero también tenían ayuda de parte de los negros. Los indígenas que se sublevaban, que se rebelaban, que entraban en guerra con la corona, pues fueron masacrados, avasallados, eliminados y tenían que ser sustituidos. Te repito, primero, para sustituir a los indígenas, algunos indígenas que hablan en condición de esclavitud también, ya ni siquiera con el derecho a ser encomendados, pero cuando estos fueron desaparecidos, pues entonces tuvo que llegar la mano de obra negra, la mano de obra esclava. En el siglo XVIII, o sea, los años 1700, con la disminución de la población indígena, la hacienda ocupa sí o sí mano de obra mestiza para emplearlos como peones o inquilinos. A esto se le va a llamar sistema de hacienda, que va a ser los campesinos trabajando las tierras que darán origen a las sociedades latinoamericanas post-independencia. Lo que mencionamos hace un rato, España mantenía un estricto monopolio comercial sobre América, o por lo menos lo intentaba. Lo que pasa es que era una locura. ¿Se imaginan ustedes todo ese gigantesco territorio y que haya solo 3 puertos para exportar productos e importar productos? O sea, eso es impráctico, eso es inviable, no se puede hacer. El monopolio establecía que solo se podía enviar productos a España mediante 3 puertos, que eran Valparaíso, Portobelo y Veracruz. Nada más. Eso es una locura sin pies ni cabeza. Se evitaba el desvío de oro y plata en teoría, pero bloqueó el desarrollo industrial de las colonias porque solo le interesaba la riqueza para la metrópoli. A diferencia de lo que va a pasar en las colonias de Norteamérica, que lo vamos a ver un poquito después. La Casa de Contratación creó lo que se llamaba sistema de flotas y galeones, es decir, barcos comerciantes que llevaban personas y llevaban productos protegidos por barcos militares. ¿Okay? Porque evidentemente el camino entre América y España está plagado de piratas franceses, de piratas holandeses, de piratas ingleses que quieren esa riqueza que está saliendo del gobierno americano. Entonces se inventó un sistema de flotas que salían de España para América, protegidas por barcos militares, y de América para España de la misma manera. Este sistema fue cambiado hasta el siglo XVIII, duró aproximadamente 200 años, porque probó ser poco eficiente. Vean ustedes, inclusive, uno de los puertos está en el océano equivocado, es Valparaíso. O sea, tenían que salir de aquí, dar la vuelta por todo Cabo de Hornos, llegar acá para dirigirse a España. Aquí está el puerto de Veracruz y aquí está Portobelo. Portobelo en Panamá, Veracruz en México, Valparaíso en Chile, eran los puertos autorizados. Después se autorizó a Cartagena de Indias, a Acapulco y al Collao. Pero imaginen ustedes, 3 puertos para todo el continente era absolutamente impracticable. Esto que está aquí es muy importante. La sociedad americana se basa en el color de piel. Su posición dentro del entramado social depende del color de piel. Entre más blanco sea usted, mejor. Tenemos 3 grupos
fuertes, que son como quien dice la base, son como quien dice la base de la población. Los españoles, los negros y los indígenas. O sea, las tres puntas del triángulo celeste. ¿Ok? Esos son los grupos étnicos que dan origen a la mezcla racial. Si mezclamos españoles y negros, tendremos mulatos. Si mezclamos españoles e indígenas, tendremos mestizos. Si mezclamos negros e indígenas, tendremos sanos. Estos son los principales grupos. Estos son los principales grupos étnicos que existen en América. De ahí para allá, todas las demás mezclas se consideran pardo. O sea, un sambo con un mulato, un sambo con un mestizo, un sambo con un negro, un sambo con un indígena, un sambo con un español. O sea, todas las demás mezclas entre las puntas de la estrella se van a considerar pardos. ¿Okay? Pero estos son los tres grupos principales y estos son los tres grupos derivados. A todos los demás les llamaremos pardos. Me disculpan ahí el orden ortográfico y tiene que estar con Z, mezclas raciales. Y para cerrar el día, tenemos una sociedad americana en que hay estamentos cerrados donde no es posible subir ni bajar porque hay restricciones importantes a eso. Los españoles, virreyes, reyes, gobernadores, capitanes generales, oidores, etc. Y luego criollos, que el criollo le pasa algo muy malo. El criollo es hijo de dos españoles y tiene toda la riqueza de su familia rica, pero nació en América. Entonces ya no es considerado español. Entonces usted puede ser el rey, puede ser el hijo del hombre más rico de la comarca, pero si usted nació en América nunca va a poder ser obispo, nunca va a poder ser capitán general, nunca va a poder ser gobernador. De hecho hay historias de familias ricas que al descubrirse el embarazo fletaban un barco para España para que el hijo naciera en España con derecho a ser español y luego se regresaba. Porque por rico que usted fuera, si nacía en América era criollo, ya no era español. Profe, entonces una pregunta. Por ejemplo, yo soy virrey. Sí. Mi esposa queda embarazada. Ni por herencia de que yo sea virrey, mi hijo puede acceder a ningún cargo político. Ninguno porque nació en América. Así yo sea virrey. Así usted sea virrey. Oiga. Porque además sucedía una situación también interesante. Los cargos de virrey no eran hereditarios. Los virreyes eran nombrados por el rey, pero no era un cargo hereditario como si eran los de los nobles, los reyes en Europa. Cuando el virrey moría, se empezaba todo el lobby político para ser nombrado virrey. No es que el hijo del virrey va a ser virrey, no es un cargo hereditario. Es un cargo nombrado directamente por el rey, es una merced real. No es un cargo hereditario. O sea, entonces, de que yo fuera virrey no garantizaba que mi familia en un futuro tuviera estabilidad política ni económica. Ah, no. Sí va a tener estabilidad política y económica porque los virreyes son hombres muy ricos. Lo que no te garantiza es que tu hijo vaya a ser nombrado virrey. Ah, ok, pero digamos, lo que yo construí como virrey siempre queda dentro de mi familia. El puesto es lo que está en juego. Es como ser presidente. Usted decide si sale a la presidencia rico o como Chávez. Digo, perdón, pobre o como Chávez. Fondeado. ¿De acuerdo? Romer. Profe, un dato, me corrige si me equivoco. Ese caso sucedió como en la familia de Figueres, que ellos eran de Cataluña, se vinieron en 1906 y aquí fue donde nació Figueres, que posteriormente fue a ser presidente de la República. Sí, correcto. Nada más que hay que entender que la migración catalana tiene muchas aristas, ¿verdad? La migración catalana tiene muchísimas aristas que habría que explicar, ¿verdad? Recuerden que Cataluña siempre ha
siempre ha tenido un deseo de independencia. Cuando los padres de Figueres migran para acá, estamos hablando de una primera oleada realista, que después va a reventar en el 49 con la guerra civil, pero por ahí viene la situación civil. Entonces, chicos, por un lado tenemos a los españoles, en segunda instancia a los criollos, que ya dijimos son los hijos de españoles nacidos en América, que son blancos y tienen dinero, pero no pueden aspirar a cargos políticos. Luego están los mestizos de primera línea, mestizos, mulatos y zambos, o sea, las mezclas, y luego están los indios y los negros. En último, en el fondo de la escala, los negros en condición de esclavitud. La sociedad americana sumamente estratificada, sin posibilidades de mejora ni de ascenso social. Voy a verificar si tengo esa presentación en la plataforma de ustedes. Esta es semana 5, ¿verdad? Correcto, ahí en la plataforma acceden a esta presentación. Y chicos, el día de hoy hay foro que abre hoy y que cierra el viernes. Entonces, bueno, hoy nos ganamos un poco de tiempo porque vea que nos estaba faltando la parte de la exposición que no se realizó. Voy a abrirles el foro que quede abierto desde ya para que ustedes puedan aprovechar este espacio de tiempo. Es el foro 2, ¿verdad? Para que ustedes puedan aprovechar este espacio de tiempo que nos queda porque, como les repito, por la situación de la compañera no tuvimos la exposición, quedó en tiempo de clase también, y así de paso ustedes lo aprovechan. Es 13 de junio. Me gustaría que alguien entre a la plataforma y la refresque y me diga si ya puede acceder al foro. Dime, Robert. Profe, nosotros exponíamos la otra semana, el 20. Bueno, Me refiero a las dos nosotros. exposiciones. Las dos de la otra semana. Sí, expone primero el grupo de Michael, esperando que ya esté bien de salud, y luego ustedes, uno los dos. Ok, perfecto. Porque si hubieran expuesto hoy Michael, hubiéramos visto la mitad de esta lectura hoy y la mitad de la lectura de la otra semana. ¿Verdad? Porque es bastante amplia, porque más de las 5, es 5 y 15. Lo hubiéramos hecho de esa manera. Ahora, ya terminamos la lectura de explicarla, entonces tenemos dos exposiciones y si nos queda tiempo, vamos con el tema que sigue. Chicos, ¿alguien me confirma si ya puede acceder al foro, por favor? Sí, profe, ya el foro 2 dice. Ya está habilitado, ya pueden acceder. ¿Okay? Entonces yo cierro cámara y micrófono, si gustan se quedan en la sesión, si no pues ya pueden retirarse, pero sí aprovechen este ratito que nos ganamos para que hagan el foro, para que manden al final en pura carrera, porque en el foro 1 pasó que algunos me hicieron réplica. Recuerden que tienen que hacer un aporte y hacer una réplica a un compañero. Ok, profe, ¿y este foro cuándo cierra? Perdón, ¿el miércoles? El viernes a las 11:59 de la noche. Ok, listo. Chicos, siempre es un éxito para mí trabajar con ustedes. Me gusta que me retroalimentan mucho y me dejan hablar de un montón de cosas y no se enojan. Profe, se tiene que dar una clase de su libro para que nos matriculemos ahí para esos datos curiosos. Una sesión de puros factos. Sí, profe, son muy interesantes. Un fuerte abrazo para todos, que les vaya muy bien. Bueno, profe. Chao, Muchas gracias. No, profe, gracias.